vamos saliendo de la casa. Ya es tarde, son las 9:30. Esperamos hacer la ruta en aproximadamente unas 3 horas. No es mucho, pero el 80% de la ruta es subida en terracería. Entonces, pues a ver cómo nos va. Mis magios, ya dejamos la ciudad atrás. Venimos entrando al primer pueblito que se llama Garavitos. Aquí no vamos a hacer parada, lo vamos a llevar de largo. Ahí está la Keila enfrente. Y pasando este pueblito empieza lo que es la terracería. Y a subir. Nada. Estamos en el tramo donde termina el asfalto y empieza la terracería. Y vamos hasta allá, hasta arriba. Y ahí viene Keila subiendo. Venimos subiendo desde allá por todo esto. Lo complicado de esta ruta no es la distancia, sino que más bien como el 80% es subida y todo pues en terracería. ¿Están pesaditas las subidas o no? Y las que nos faltan. A llegar al checkpoint 1, que es Cieneguita. Keila viene emocionada porque le va a tocar una coquita para la presión. Parada técnica número 1 para echarse una coquita y unas crema y especias. Vamos a hacer airecito y los cólicos.
sé si escuchen, pero ya empezó el aire bien brutal otra vez y lo tenemos de frente. La ventaja solo del aire es que nos refresca, está un poquito fresco, porque si estamos, según la temperatura de esto, dice que estamos a 34 grados, entonces está haciendo calorcito, pero el aire está fresco, entonces hace el paro, pero no deja avanzar mucho, ni en las bajadas. Aquí abajo de una sombrita esperando a Keila. Ahí viene atrás ya. Si se alcanza a ver por acá. Está bueno el sol, ya nos pegó, ya se nos hizo muy tarde por venir grabando, por hacer paradas ahí también para que de repente tome aire, porque pura subida sí está pesadito y con este sol ¡vamos! Esto es lo malo de grabarse uno solo, tiene que volver uno por la cámara.
fin llegamos al punto más alto de la ruta. Y aquí está como un tipo de miradorcito. No sé si alcancen a ver. Aquí al fondo se ve una cabaña, una lagunita. Y allá arriba, acá, hay otras cabañas. Así es, mis magios, lo hemos conseguido. Estamos llegando a la famosa muralla. Nos tardamos un rato, pero veníamos a paso calmado para llegar chido, para poder disfrutar. Y pues tenemos todo el día para descansar. Y ahorita llegamos, nos instalamos y lo que sigue es ir al pueblito que está aquí cerca a buscar algo para comer, porque no hemos comido desde que salimos de la casa más que lo que la parada que hicimos en Cieneguita. Pero ya estamos llegando. ¡Ah! Muchos brincos. Este es el área donde nos quedamos. Tenemos una palapita. Ahí tenemos secando ahí el toldo de la casita. Tenemos aquí una lagunita muy pequeñita. Está un caballito. Ahí hay cabañas en estas partes. Acá. Aquí hay jueguitos. Y allá al fondo, por aquel lado, hay otra laguna más grande. Y pues está tranquilo, está seguro. Y nos encontramos con que aquí mismo adentro vendían pues chucherías. Ahorita vamos para allá a ver qué compramos para desayunar. Aquí está la otra lagunita, esta otra cabañita.
Acá de este lado, acá al fondo tienen una tirolesa. Ahí está. Pues bueno, ya desayunamos, ahora ya es hora de cambiarnos y empezar a recoger todo para irnos. Y que es que se está escondiendo ya.